Muy bien, hoy día continuamos con la clase de escatología, ya número 9. Pero antes de iniciar, oremos. Oremos al Señor para que nos guíe, nos dirija en este tiempo también y con su Espíritu también nos pueda hablar. Padre eterno, Señor nuestro, venimos delante de ti para rogarte por esta mañana de escuela dominical. Señor mío, te ruego para que tanto nosotros como nuestros niños puedan aprender, puedan ser guiados por tu Espíritu. Usa a los maestros, Señor, para tu gloria, para que la instrucción, la enseñanza sea clara, sea idónea para el corazón, que tu Espíritu, Señor, nos hable, nos ilumine, nos ayude, Señor, a tener un mejor entendimiento, Señor, de tu palabra. Te necesitamos, Padre, necesitamos de tu Espíritu para que podamos ver con claridad, para que podamos cambiar nuestro corazón, para que podamos ser llevados, Señor, hacia una santidad mayor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hasta ahora hemos visto muchas cosas, ¿sí? Y solamente quiero resumir todas esas cosas con ese gráfico que está aquí presente en pantalla. Hemos visto... El R era el láser, ¿cierto? ¿No? Bueno, no importa. Hemos visto hasta ahora que estamos en este siglo y también vamos al siglo venidero, como hemos visto en muchas clases. Hemos visto también la superposición, no sé si se acuerdan de eso, que enseñó nuestro hermano Sebastián, que el siglo venidero, lo que está ahí arribita, el siglo venidero, también en este siglo disfrutamos de poderes del siglo venidero. No totalmente, pero sí, sobre todo en la era de Jesucristo y los apóstoles, se vieron los poderes del siglo venidero y también los podemos apreciar hoy en la iglesia y en nuestras vidas. También vimos el juicio general o juicio final, que sale aquí abajito, que también... ¿sí? También hacía referencia a que solamente hay un juicio. No hay 2, 3, 4 o 7 juicios. Solamente uno que viene acompañado o viene después de la venida de nuestro Señor, que es esa flecha roja que estamos viendo justamente en pantalla. Entonces, además de eso, vimos también que el reino, que es fundamental en la palabra del Señor, ha sido inaugurado con la venida de Cristo y también va a ser consumado con la segunda venida de Cristo. Y sobre ese reino, que es el reino de Cristo, está el reino eterno de Dios, que desde siempre y para siempre Dios es Señor, soberano, Rey. ¿Sí? No sé si hasta ahí le queda alguna duda antes de que comencemos, porque debemos seguir, pero sin ninguna duda. Al final no funciona, ¿cierto? Ahí está. No, es que se rompió un poquito la luz, pero no importa. ¿Queda alguna duda en cuanto a algo en particular de acá? Hoy seguiremos hablando acerca del reino, porque es fundamental en la historia bíblica, en el desarrollo, porque somos parte de un reino y también porque vamos hacia un reino. No hay ninguna etapa en la historia de Dios donde no haya un reinado. Dios es rey desde siempre y para siempre, como decía. Hoy estamos en el reinado de Cristo, pero después, con la venida de Cristo, estaremos en el reino eterno de Dios Padre para siempre. Por lo tanto, es importante que entendamos a más profundidad de qué trata el reino. Vamos a ver la venida del reino en las parábolas de Cristo, y también después, al final, en la prosa de Pablo, en las parábolas de Cristo, porque Cristo sí habló acerca de este reino y lo habló a través de las parábolas. Estudiaremos
estudiaremos la venida del reino al considerar tres de los pasajes más importantes referentes a este asunto. ¿Okay? Estos pasajes son los que van a estar ahí en pantalla. No sé si pueden pasarlo ahí. Una más. Voy a pasar una más. Estos son los pasajes más importantes que tienen que considerar. Ahí se corrió un poquito, pero no importa. Mateo 13, que vamos a ver hoy, 1 Corintios 15, que también vamos a ver hoy, y Apocalipsis 20, que vamos a ver en la próxima semana. Y en realidad son 3 clases de Apocalipsis 20, porque es el pasaje más malinterpretado acerca del reino. Entonces vamos a entender primero cómo interpretar Apocalipsis, cómo es este reino en Apocalipsis en la tierra y cómo es este reino también en el cielo. Pero no podemos llegar al pasaje que es más complicado sin antes ver los pasajes que son claros. ¿Se acuerdan que eso lo aprendimos en las primeras clases? Primero vamos a ver lo que es general, lo que es revelado más claramente en las Escrituras, para entender mejor los pasajes como Apocalipsis 20, que son un poco más difíciles de comprender. ¿Sí? Entonces, hoy es necesario, hermanos, que tenga su Biblia abierta. Es necesario. Yo sé que a veces estamos acostumbrados a escuchar o a mirarlo en el celular o cosas por el estilo, por nuestra edad, ¿cierto? Por nuestra era, que es más tecnológica, pero usemos la Biblia de papel para verlo, porque quiero que sea convencido a través de la palabra, a través de la Escritura, que lo vaya leyendo, que lo vayamos leyendo juntos, porque al final vamos a entender mejor. Yo creo que el Espíritu le ilumine a través de la palabra, de la visión, no solamente del oído, para entender bien la palabra del Señor. Entonces, una más, en Mateo 13 vamos a ver la venida del reino revelada en parábolas. Y estas parábolas que vamos a encontrar en Mateo 13 son la parábola del sembrador. Yo sé que todos hemos escuchado acerca de estas parábolas. Está la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la red, la parábola del tesoro o la perla de gran precio, la semilla de mostaza y la levadura, la que están viendo ahí en pantalla. Estas son las parábolas que vamos a ver. Y antes de verlas, es importante entender un poquito por qué el Señor va a hablar acerca de estas parábolas del reino. Es Mateo 13. Antes que Mateo 13 está Mateo 12, y antes que Mateo 12 está Mateo 11. Y el contexto de estos pasajes es una interrogante, particularmente de Juan el Bautista. ¿Eres tú el que había de venir? Le va a mandar a decir al Señor. Estaba preso. Porque las cosas que ellos estaban viendo pareciera visiblemente que el reino no había llegado. Porque ellos esperaban un rey más que nada político. ¿Sí? Los judíos en general realmente concebían la venida del reino como una liberación gloriosa y para eliminar también a todos sus enemigos, que en aquel entonces eran principalmente los romanos que estaban sobre ellos. Entonces, las expectativas políticas y temporales impregnaban la perspectiva de los judíos sobre su venida. O sea, la venida del Mesías, para ellos, iba a venir acompañada de un reino total, ¿sí? Que iba a destrozar sus enemigos y que iba a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies completamente. Eso es lo que ellos estaban esperando, ¿ya? Y lo vemos en pasajes como los que están acá abajo. No los vamos a leer porque ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero usted después lo puede profundizar en casa. Juan 6:15, Hechos, Mateo 3, va a hablar de lo que se pensaba culturalmente en esos tiempos acerca de la venida del Mesías. Y ellos esperaban un libertador más político, ¿cierto? Por ejemplo, en Mateo 11, que está
justo antes, o de donde comienza el Señor a tratar estos temas, antes de las parábolas del reino, está Juan en cárcel, como les decía, y le va a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y el Señor le va a responder que no, que Él es el Mesías que había de venir, ¿cierto? Pero nace esta pregunta, ¿cómo podía estar presente el reino en Jesús, en su predicación y en sus discípulos? Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, cuando los romanos seguían gobernando y cuando Jesús no aceptaba por ningún medio que lo coronaran como rey, como sale también en el pasaje anterior de Juan 6, esa es la interrogante. Y en Mateo capítulo 11, versículo 2 al 6, dice, el 4 mejor dicho, Jesús les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven, los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. En palabras más sencillas, Jesús le está diciendo, el reino ya ha llegado. Estas son señales del reino. Y después, en el versículo 11, miren lo que dice acerca de Juan. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista, el mayor de los profetas, ¿cierto? Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Aquí Jesús está diciendo, bueno, Juan es el mayor entre todos los profetas, pero en el reino que ya está siendo inaugurado aquí, él es el más pequeño. O sea, no, perdón, el más pequeño en el reino es mayor que Juan. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y también implícitamente nos está enseñando que el reino ya está presente. Entonces, estaban todas estas inquietudes y el Señor va a comenzar a explicar sobre este reino de los cielos, como dice acá en Mateo. Por lo tanto, en una hojita más, Mateo 13, llegamos a las parábolas del reino. Y son importantísimos para entender la naturaleza de este reino. Porque como ya hemos visto, el reino ha sido inaugurado, pero no consumado. El ya, pero todavía no. Pero Jesús va a explicar cómo funciona este reino. Que entre paréntesis, es el reino en que está usted. Estamos bajo este reino aún. Y las parábolas nos van a enseñar sobre eso. Y es hermoso, al menos para mí, enseñar hoy las parábolas del reino de los cielos, porque hace años, me acuerdo, cuando comencé a estudiar la palabra, yo leía estos textos y no le encontraba explicación. E incluso a veces escuchaba cuando el Señor decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Y yo decía, pero si dice esto, ¿por qué no lo entiendo? Si debería ser tan sencillo para nosotros. Y estos eran los pasajes que en esos años los dispensacionalistas no queríamos tener que predicar porque era complicado. Pero vamos a ver, hermanos, que son sumamente sencillos, sumamente claros, sumamente sencillos a explicar. Las parábolas del reino, capítulo 13, ¿están todos ahí? Amén. La primera parábola que tenemos al principio es la parábola del sembrador. Para estas lecturas voy a pedir a algunos hermanos que me ayuden. Mateo 13, 3 al 8 y 19 al 23. ¿Ya? Principalmente un hermano que lea Mateo 13 del 3 al 8. Hermano Luis Flores, ¿podría? Y yo voy a leer el del 19 al 23. Todos acompañemos en la lectura. Dice, y les habló muchas veces por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto,
porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga para oír. Ok, ahí está la parábola, ¿sí? Muy clara, la siembra de la palabra. Y el Señor quiso en su palabra dejarnos la explicación en el versículo, partamos desde el 18, dice: ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Esta es la primera parábola acerca del reino. Y ojo, presta atención, acerca del reino. Jesús está diciendo cómo va a ser este reino. ¿Sí? No un reino futuro después de la venida de Cristo, porque, como podemos ver, van a haber personas que todavía van a rechazar la palabra de Dios. Y la gran mayoría, corazones llenos de piedra, corazones llenos de espinos, mala tierra, que no va a recibir la palabra del Señor. Pero sí otros van a recibir la palabra del Señor y va a dar fruto. Entonces, este reino, que es ahora, tiene estas características. El reino de los cielos está presente en la siembra de la palabra. Si usted quería saber cuál es la razón de participar en este reino, cuál es la razón para permanecer aquí en la iglesia, ¿de qué se trata la fe y vivir para Dios y bajo este reino? De sembrar la palabra. No hacemos esto de enseñar la palabra públicamente o de casa en casa porque se nos pareció una buena idea o porque es lo que funciona, como hacen muchas iglesias, que hacen lo que funciona, lo que produce más multitudes. Lo hacemos porque nuestra labor como hijos del reino, en este reino, bajo Cristo, que es quien reina todo este tiempo. ¿Sí? Va a haber la siembra de la palabra, es el tiempo de la siembra aún. Como dice el himno, sembraré la simiente preciosa, la bendita palabra del Señor. Sembraré, sembraré mientras viva. Y no me acuerdo lo que decía después, ¿verdad? Dejaré el resultado al Señor. Sembraré. Bien. ¿Ven? Esa es la misión de la iglesia y esta es la etapa que estamos viviendo aún y la labor principal de sembrar. Jesucristo viene, inaugura el reino como un sembrador. Y nosotros continuamos esa tarea después de los apóstoles. Hay rechazo o falta de fruto de la semilla a pesar de estar en el reino. En este reino de Cristo va a haber rechazo a la palabra y es lo que vemos día a día con nuestros colegas, con nuestras familias, aún en la iglesia. Nos rebelamos contra esa palabra. No queremos que esa palabra crezca y se anide en nuestros corazones y haga raíz para transformar nuestra mente. Entonces, hay rechazo o falta de fruto en la semilla. Pero también hay una asombrosa producción de fruto de la palabra en aquellos que la reciben a 30, 60 y 100 por uno. O sea, hay abundancia de crecimiento y fruto
Cuando esta semilla cae en buena tierra, hay abundancia. Lo común en estos tiempos bíblicos era que el fruto fuese 8 por 1. Eso era lo normal. Normal, 8 por 1. Un año muy bueno que estamos prosperando a full, 15 por 1. Lo que está diciendo el Señor aquí es que los que van a recibir esta palabra recibirán espiritualmente mucha más bendición de lo esperado y de lo calculado. 30, 60 o 100 por 1. O sea, yo invierto 1 y recibo 30. Invierto 1 y recibo 60. Invierto 1 y recibo 100. No todos los discípulos van a dar el mismo fruto. Unos van a dar 30, otros 60, o 70, 80 o 100. Eso es la esencia y la naturaleza también de cómo va a funcionar también este reino. Usted es participante del reino y tiene su fruto, tal vez a 30, tal vez a 40, tal vez algunos un poquito menos, tal vez algunos un poquito más, todos según la medida que Dios le haya dado también para administrar, según sus dones y según sus talentos. Pero va a haber una asombrosa producción de fruto en este reino. Segundo, tenemos la parábola de la cizaña. Les voy a pedir a mi hermano Claudio si puede leer Mateo 13, 24 al 30. Vamos todos ahí, 13, 24 al 30. Aquí está la parábola del trigo y la cizaña. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Muchas gracias. Ahí está la parábola del trigo y la cizaña. El reino de los cielos es semejante a el campo ahí con el trigo y la cizaña. La explicación está en el versículo 36. El Señor también la va a explicar. Gracias al Señor que la explicó. Dice, entonces leamos desde el 37. Jesús le respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo o del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son de piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad. Esto cuando lo meditaba ayer, hermanos, me dio escalofríos. Pensar que el incrédulo, el que no conoce a Dios, va a ser tomado por segadores espirituales, por ángeles designados por Dios, van a ser tomados y llevados también para ejecutar la voluntad del Señor, para juicio. Continúa el 42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Ahí está la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, y que nos enseña que ambos crecerán juntos hasta el fin. Ambos crecerán juntos hasta el fin. Los hijos de Dios
y los hijos del diablo juntos hasta el fin. Y hay algo que me llamó la atención en este versículo 41, que lo estaba meditando ayer. Dice, el Hijo del Hombre, en su venida, obviamente, enviará sus ángeles, y dice, y recogerán de su reino. ¿Qué implica esto? Que el reino ya está en curso, antes de la venida de Cristo. Por lo tanto, no puede suceder después de la venida de Cristo. ¿Sí? Un detallito. Ok. Entonces, el reino viene en dos etapas, ¿sí? El tiempo de la siembra y el tiempo también de la cosecha. ¿Ya? Va unido un poquito con la anterior parábola. El reino viene en dos etapas, inauguración y consumación, o siembra y cosecha, ¿sí? La venida del reino no significa la destrucción inmediata de los malos. Tal vez Juan el Bautista y los israelitas o judíos que estaban en aquel entonces estaban esperando eso. Estaba esperando que él diera juicio a los malos y se levantaran sobre toda nación para gobernar el mundo. Pero aquí el Señor está enseñando y respondiendo a estas inquietudes. La venida de este reino no significa una destrucción inmediata de los malos. Y tercero, el Mesías viene primero para sembrar y luego para cegar. Dos venidas, ¿sí? Ya ha venido la primera, pero también volverá a venir con sus ángeles para la siega. Esto es lo que extraemos también de este pasaje. Y la única diferencia entre el trigo y la cizaña, agregaría yo ahí, es el fruto. Eso es lo único que nos hace distinguir entre el trigo y la cizaña. Incluso dentro de la iglesia siempre hay cizaña. ¿Y cómo lo podemos identificar a la cizaña? No da fruto, no crece, no permanece, se va, desaparece. ¿Sí? Ok. Tercero, y esto va ligado un poquito a la parábola anterior, la parábola de la red. ¿Ya? Estas ya comienzan a ser un poquito más breves. Está en el 47. Hermano Cristian, ¿la podría leer usted? Hermano Cristian, 47 al 50, la parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Okay. Muy similar a la del trigo y la cizaña, ¿cierto? El reino de los cielos, o sea, este reino que estamos viviendo, es semejante a una red barredera que es arrastrada en el mar, y en esa red se van juntando tanto peces como buenos como peces malos, llevadas a un destino final, que es el fin de del mundo, cuando el Señor viene, y va a separar entre los peces malos y los peces buenos. Los malos serán desechados y permanecerán los buenos. Está diciendo prácticamente algo muy similar, ¿sí? La cosecha. Entonces, hay una etapa de recoger peces, que actualmente el Señor está acumulando todos los peces, todavía faltan peces que entren en esa red, para sacarlos un día, ponerlos todos frente a Él, y que los ángeles separen lo malo de lo bueno. ¿Ok? El malo y el bueno cohabitan juntos en el reino hasta su consumación, o sea, hasta la venida de Cristo, hasta la venida del segador y los segadores. Y al final de este reino se separan los justos de los malos, ¿sí? Entonces, muy simple también de entender. Acá tenemos la parábola del tesoro y la perla. La vamos a leer juntas, porque significan lo mismo. Mateo 13, 44 al 46. Hermano Eric, ¿podría leer estos versículos 44 al 46? Además, el reino de los cielos es semejante a un
dos ejemplos, ¿cierto? Dos parábolas que enseñan lo mismo. Una es un tesoro escondido, la otra una perla de gran precio. O sea, algo de extremado valor, incalculable valor. La primera es un tesoro escondido. No sé si ustedes han visto las películas como cuando encuentran un tesoro, no hay algo que uno se echa a la mochila y se va, ¿sí? Un tesoro es una cosa enorme, ¿cierto? Puede ser hasta un barco, por decirlo así, pirata, ¿cierto? Basado en las películas, que hay que tener un trabajo arduo, ya que conlleva tiempo, que conlleva recursos y sacrificio, sacarlo, ¿sí? Este hombre encuentra este tesoro en un campo, lo vuelve a esconder y va y vende todo lo que tiene para comprar aquel campo, porque ahí está el tesoro, ¿cierto? Algo similar sucede con la perla. Dice que al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué nos enseña esta parábola? Recuerden que esta parábola es del reino, o sea, este tiempo que estamos viviendo aún. Lo siguiente, primero, que el reino está presente, pero de forma escondida. No todos pueden ver este reino, ¿sí? Sobre todo este mundo no puede ver este reino, está escondido. Y es un reino inesperado también, que algunos de entre este mundo van a encontrar ese tesoro, lo van a ver su valor y dejarán todo atrás para ir por ese reino, para ir por ese tesoro, para ir por esa perla de gran valor. Así es el reino actualmente. Está presente, pero no se puede percibir a la vista. Para poseer este reino también es necesario un sacrificio total. Un sacrificio total. Porque en ambos casos dice que fueron y vendieron todo lo que tenían. Vendieron todo lo que tenían para conseguir ese tesoro o esa perla. Sacrificio total. Nadie puede entrar a este reino sin sacrificio total. Nada puede pesar más en la balanza que el reino de Dios para nosotros. La gloria de estar junto a Cristo. Entonces, y esto es importante, cuando encontramos a Cristo, pero seguimos amando más al mundo que a Cristo, significa que no hemos encontrado a Cristo. Porque cuando encontramos a Cristo, no hay nada más valioso que Él. No hay nada más hermoso que Él. Nuestras posesiones, nuestra familia o cualquier otra cosa que tengamos arraigada en nuestro corazón no van a ser suficientes ni pesadas para amarlas más que el Señor y su reino. Cuando encontramos verdaderamente este tesoro, y si lo hemos encontrado, exhortamos a amarlo más que todas las cosas de este mundo. Para poseer este reino, hermanos, necesitamos un sacrificio total. Un sacrificio total. Seguir a Cristo demanda ese sacrificio, vender todo lo que tengamos. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de su corazón, estoy hablando de su vida, de sus deseos, de sus metas. El costo es la vida entera. Para seguir a Cristo hay que estar dispuesto a perder todo. Quien haya el camino a este reino puede ver realmente su valor infinito. Y cuando lo encuentra, hermanos, como sale aquí en la parábola, va a correr a hacer lo que tenga que hacer, el sacrificio que tenga que hacer para que pueda entrar en este reino. ¿Sí? Pero está escondido, no se puede percibir, pero está presente. ¿Sí? Avancemos en dos más, las parábolas de la semilla de mostaza y la levadura, que también las juntamos porque significan lo mismo. Mateo 13, 31 al 33. Hermano Luis Romero, ¿podría leer estos versículos donde se habla de la parábola de la semilla de mostaza y la levadura? 31 al 33. Desde la Biblia de América. Y le refirió esta parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo.
y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Y el 33 también. Les dijo una parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Todo esto habló Jesús en parábolas. ¿Quieres terminar, no? Hasta ahí está bien, sí. Gracias, hermano. Entonces tenemos la semilla de mostaza o el grano de mostaza y también la levadura, que nos están hablando de lo mismo. Nos están hablando de lo mismo. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, la semilla más pequeña de todas, ¿sí? O a levadura, que es un poquito, ustedes que les gusta hacer pan amasado, ¿cierto? O cosas, no sé, la verdad no sé si se hace pan amasado con levadura. ¿Me pillaron? ¿Sí? Ya. No sé, no, la verdad no sé para qué se usa levadura y cuándo no, la verdad no sé. Bueno, es un poquitito, ¿cierto? Para la cantidad de harina. Aquí son 22 kilos de harina que usó esta mujer. Y un recipiente de 39 litros para que creciera. Entonces, nos está hablando de lo mismo, de un crecimiento. Empieza algo muy pequeñito, pero va a ir creciendo y se va a transformar en algo totalmente inmenso. Inmenso. Por eso, Jesús afirma que la aparente insignificancia, porque para los escribas, los fariseos en ese tiempo era una molestia, ¿cierto?, el ministerio de Jesús, y lo veían insignificante, algo que había que destruir, ¿ya? Como también lo hicieron con muchos otros movimientos que emergieron también en esos tiempos. Jesús afirma que esa aparente insignificancia presente de sí mismo, o sea, de Jesús, de sus seguidores, no es razón para dudar de la manifestación presente del reino. Aunque en ese momento era una semilla de mostaza muy pequeñita, el reino ya había llegado. El reino ya había llegado. Llegó con la venida del Señor. Cuando Él dijo, el reino de los cielos ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El reino ya había llegado, aunque era una semillita. Y por el libro de Hechos, como hemos ido aprendiendo, creció enormemente. Inesperado. Un crecimiento muy grande y obviamente hasta ahora, 2000 años después, sigue creciendo. Sigue creciendo. Aunque seamos una iglesia pequeñita, aunque fuéramos 5, 10 miembros, somos el árbol más grande del mundo, hermanos. Que no se puede ver. Recuerde que no es perceptible ante los ojos, pero somos un árbol gigante, somos una masa enorme que ha crecido a través de los siglos por gracia del Señor. Y Jesús afirma que este reino va a crecer de forma extraordinaria, llegando a ser el árbol más grande de todos. Esto no es postmilenialismo. No significa que el mundo va a ser conquistado y va a crecer en ese sentido, sino que a través del tiempo, recuerden las otras parábolas, existiendo el mal y el bien, los justos y los injustos siempre son más que los justos, este árbol va a estar creciendo en medio de todo el mal. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? En el versículo 32 de la parábola de semilla de mostaza, esto de que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas, ¿tendrá un significado, digamos, espiritual? ¿O es simplemente para reforzar la idea de que es un árbol muy grande? Sí, también, por ejemplo, con Nabucodonosor se ocupa algo similar, ¿sí? Un árbol, un reino, algo grande, y dice que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas, ¿sí? Refiriéndose a familias, personas, naciones. Y eso es lo que aún todavía está sucediendo, ¿cierto? Personas, familias, diferentes tribus, lengua, nación, se van anidando sobre este árbol porque va creciendo. A la vez que el árbol crece, los nidos crecen, las ramas crecen, ¿cierto? Y puede también abarcar a más multitudes.
¿Sí? ¿Estoy bien? ¿O alguien? Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? Porque aquí cerramos el tema de las parábolas. ¿Se entiende la importancia de las parábolas del reino? Significa que en este tiempo, desde Jesús hasta la segunda venida de Cristo, estamos en ese reino. Y en este reino vamos a tener todas estas cosas que hemos visto, que están resumidas aquí. En la fase inaugural del reino, el Mesías viene como sembrador. La palabra del reino es predicada desde aquel entonces. La mezcla del bien y el mal va a estar hasta el fin, hasta su segunda venida. Y hay un sacrificio total necesario para participar en este reino. Y este reino va a tener tiene un increíble crecimiento a 30, 60, 100 por uno, o aún más, como un árbol gigante que empezó muy chiquitito con una semilla, la más pequeña de todas, pero va a terminar siendo el árbol más grande sobre todos. Por otra parte, la fase consumada del reino, cuando Cristo venga, el Mesías viene como segador para ya recolectar su fruto en su granero. La separación del justo y el malo, que van a estar viviendo juntos en toda esta etapa, y lo estamos viviendo juntos, el castigo del malo, la gloria del justo o la resurrección, y las naciones van a ser traídas todas bajo un mismo reino, cuando el Señor venga. ¿Sí? Eso ahí está resumido. No sé si nace alguna consulta, duda de lo que están viendo ahí en pantalla. Sí, hermano Claudio. Solo para aclarar, hermano, porque habla de los malos, los justos y las naciones. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Déjeme regresar acá. El malo, el justo, ¿ya? Los hijos del diablo, los hijos de Dios, y las naciones son traídas bajo un reino. ¿Sí? Lo que hemos aprendido de que toda lengua le confesará. ¿Sí? Y cuando estamos diciendo esto, las naciones van a ser traídas bajo un reino, es que todas las personas de todas las naciones van a estar bajo este reino. Este reino de los cielos que estamos viviendo actual no es un reino solo de judíos, es un reino que abarca a todas las naciones. ¿Sí? Todas las naciones, tanto buenos como malos, van a ser reunidos al final, malos, justos, pero de entre todas esas naciones, ¿ya? Hay justos y hay malos también, van a ser traídas bajo este reino. ¿Sí? Bajo este reino hay chilenos, hay peruanos, hay argentinos, hay israelitas, hay rusos y japoneses y demás. Todas estas naciones van a ser traídas bajo un reino. ¿Sí? El reino de Cristo no es nacional ahora como lo era el reino de David, que era un reino parcial, como aprendíamos la semana anterior. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Sí? Se logra ver la diferencia, ¿cierto? Ya. Hermana Marcela. Cuando habla de sacrificio, ¿se refiere al sacrificio de Cristo en la cruz o al sacrificio de nosotros? Sí, se refiere a que para acceder a este reino, ¿ya? Como vimos en la parábola del tesoro y de la perla, demanda un sacrificio total de nosotros. Rechazar, eso significa recibir a Cristo. ¿Han escuchado el término recibir a Cristo? No significa hacer una oración para recibir a Cristo. Significa que yo, cuando recibo a Cristo como Rey, rechazo, por contraparte, todo lo que se opone a Él. Entonces, y obviamente todo eso que se opone a Él es nuestra vida, es nuestro corazón, son nuestros deseos. Cuando llegamos a Cristo, veníamos en otro rumbo. Y eso es el arrepentimiento también, cambiar de sentido. Íbamos para allá y ahora venimos para acá. Entonces, es un sacrificio total. Si es necesario ya no hablar más con mi familia por causa de Cristo, hay que pagar ese sacrificio. Si es necesario dejar todo, si es necesario perder mi trabajo por Cristo, es necesario, es sacrificio. Entonces, el reino demanda un sacrificio. Para alcanzarlo hay que negarse a sí mismo, hay que tomar su cruz
nuestra cruz y seguirlo a Él. Eso es un sacrificio, porque este mundo va en una corriente totalmente opuesta al Evangelio. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo es importante igual recordar que el reino de Dios no es algo que trajo Cristo, ¿cierto?, con su ministerio ni los apóstoles, sino que entendemos que el reino de Dios es un tema unificador de las Escrituras. Esto en alguna oportunidad Tomás Luis nos enseñaba, ¿cierto?, tomado también de Gracia Soberana y del libro El Panorama Divino, que el reino de Dios es el pueblo de Dios, el lugar de Dios y bajo la bendición de Dios. Entonces nosotros vemos que este reino de Dios parte del camino del Edén adelante, Sí. a través de toda la Escritura, igual que la teología del pacto, el reino de los cielos o el reino de Dios también es un tema que nos abarca de Génesis, Apocalipsis, y como usted vino a enseñar hoy día, ¿cierto?, el reino se hizo presente con Cristo y él vino a explicar a través de todas estas parábolas el significado y las características de este reino. Amén. Sí. Correcto lo que dice mi hermano. ¿Sí? Ahora vamos a 1 Corintios 15. Si hay un pasaje claro, clarísimo como el agua, acerca del reino, es este. Este es el que tenemos que entender y saber de memoria. Con esto podemos defender nuestra escatología y con este es el más claro, no está en visión, no es una visión, no es una parábola, está en prosa. Está claramente, con palabras sencillas, que cualquier persona lo puede entender. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 15. Antes de leer 1 Corintios capítulo 15, desde el 20 al 28, importante entender esto, ya para que no tengamos duda en esto. 1 Corintios capítulo 15, Pablo está defendiendo el tema de la resurrección. No está hablando principalmente de escatología, pero sí va a usar la escatología como un argumento para defender la resurrección. Y eso, gracias que fue así, porque nos da mucha luz en cuanto a la escatología. 1 Corintios 15 habla sobre la resurrección. Entre el 1 al 11 va a poner las bases de la resurrección, ¿cierto? Que Cristo ha muerto, ha sido sepultado y ha sido resucitado según las Escrituras. Del 12 al 19, que negar la resurrección es negar el Evangelio, porque si no existe la resurrección de los muertos, van en nuestra fe y somos los más dignos de lástima si no existiera la resurrección. Estamos perdiendo el tiempo aquí si no existe la resurrección. Y desde el 20 al 28 nos va a enseñar que la resurrección del Señor asegura nuestra resurrección. Y ahí va a hablar acerca del reino como un argumento. ¿Sí? Entonces el tema central es la resurrección, pero él va a usar el reino y la venida de Cristo como un argumento para explicar la resurrección. Vayamos entonces a 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Y este demanda toda su atención, este demanda también que lo estemos leyendo y vayamos también lento, ya viendo los detalles. Dice: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Aquí está siguiendo el argumento diciendo: Cristo ha resucitado y Cristo es las primicias, o sea, el primero entre los resucitados. Porque, ya que la muerte entró por un hombre, este es Adán, también por un hombre, Cristo, ya, yo le estoy dando un poquito de la explicación ahí, Cristo, por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Presta atención aquí. Pablo nos va a dar un orden escatológico. Dice: Cristo, las primicias. Él es el primero que resucita, ¿cierto? En su primera venida. Luego, los que son de Cristo, o sea, nosotros, ¿cuándo? En su venida.
ahí vamos a ser resucitados nosotros. Y después dice, entonces vendrá el fin. Cuando Él entregue el reino a Dios Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Así de simple. Así de simple. Entonces, repasemos. Primero, Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo van a resucitar. Recuerden, el tema principal es la resurrección. Luego, los que son de Cristo en su venida, en su segunda venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios y Padre. Y atención aquí, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí la lógica de Pablo, cierto? Recuerden, está hablando de la resurrección primeramente. Primero resucita Cristo, luego resucitamos nosotros en su venida, y ahí es el fin, cuando Él entregue todo este dominio que Él alcanzó en este reino y se lo entrega al Padre, para que sea el reino eterno del Padre para siempre jamás. ¿Sí? ¿Hermano Cristian tiene una duda? Sí, no logro entender la parte en donde dice que Cristo es las primicias, porque no sé si escuché mal respecto a que Él era el primero que resucitaba, pero me entra en duda, por ejemplo, Lázaro, que igual Él lo resucitó. Entonces, ¿a qué se refiere con esta parte de la resurrección? Para entender a qué se refiere con las primicias. Claro. Lázaro fue resucitado físicamente y luego murió. Él es la primicia de la resurrección para siempre. Convertir un cuerpo, y después lo vamos a ver en el pasaje, convertir un cuerpo de la mortalidad a la inmortalidad, de lo corruptible a lo incorruptible. Lázaro fue resucitado a corruptible nuevamente, para demostrar su poder, pero solo Cristo fue resucitado para inmortalidad en su cuerpo. ¿Sí? Igual vamos a ocupar una clase más adelante para hablar puntualmente acerca de la resurrección y de toda su implicancia. ¿Sí? También la resurrección de los malos. ¿Ya? Pero habla de eso, resucitar para vida eterna, con un cuerpo transformado, un cuerpo incorruptible, imperecedero. Entonces entendemos la lógica, ¿cierto? Primero Cristo, luego nosotros en su venida y luego el fin. ¿Sí? Ahí no cabe en ninguna parte un reino literal de 1000 años, como algunos dicen, porque viene y es el fin. Y ya, como dice después, todo ha sido sometido bajo sus pies. Sigue diciendo, versículo 25, pues Cristo, y miren, interesante lo que dice, pues Cristo debe reinar, o sea, está reinando, ¿cierto? Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Qué está haciendo Cristo hoy? Poniendo a todos sus enemigos debajo de sus pies. Salmo 8 habla de esto, Hebreos 2:9. Hagamos un paréntesis y vayamos allá para que lo entienda bien. Hebreos 2:9, 2:8 mejor, dice: todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. Aquí vemos cómo Jesús, que ha sido coronado con honor y gloria, está sujetando todo bajo sus pies. No todo, como dicen, no vemos que todo esté sujeto bajo sus pies aún, pero Él está llevando el mundo hacia allá. Y es necesario que haya rebeldía, es necesario que hayan guerras, es necesario que hayan enfermedades. Porque en una conquista, y es como Pablo lo está presentando aquí, en una conquista debe haber resistencia, debe haber oposición. Ninguna nación se va a quedar ahí sentada y mirar cómo les conquistan. Van a agarrar las armas y van a tratar de luchar contra ese reino que viene avecinándose. Eso es lo que está pasando hoy.
Eso es lo que está pasando hoy. Cristo, a través de su iglesia, a través de estos siglos, ha ido avanzando con el Evangelio y el mundo y sus naciones agarran sus armas para luchar contra este mundo, pero un día todo va a ser sometido bajo sus pies. Y déjenme también ir a Efesios, capítulo 1, versículo 20, dice, y ojo, aquí está hablando también de la resurrección, dice, ese poder obró en Cristo cuando le resucitó. Ese poder obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó. Ahora está hablando de un reino. ¿Están prestando atención? Está hablando de resurrección y a la vez está hablando de entronación, de sentarse en un trono. Dice, ese poder obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y versículo 22 dice, 1:22, y todo lo sometió bajo sus pies, y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús ha sido entronado. ¿Cuándo fue entronado? Cuando ascendió a los cielos. Después de resucitar, estar con sus discípulos, él ascendió, Hechos capítulo 1, y fue recibido arriba con gloria, Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, fue entronado a la diestra de Dios, y Dios Padre sujetó todo bajo sus pies. En este reino que está escondido en este mundo. Estamos hablando de lo mismo. Volviendo ahora a 1 Corintios 15, versículo 25, pues Cristo debe reinar desde ahí, desde la ascensión, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo, ¿cómo se llama? ¿Satanás? ¿Cómo se llama? La muerte. Ese es el último enemigo que el Señor va a destrozar. Dice, y el último enemigo que será eliminado es la muerte. ¿Cómo va a eliminar el Señor la muerte? ¿Se le ocurre algo? Con la vida eterna. ¿Cómo va a ser eso? Con la resurrección. Estamos hablando de la resurrección. Cuando el Señor nos resucite para vida, ya no habrá muerte jamás. No hay posibilidad de morir, porque vamos a ser sostenidos para siempre en ese cuerpo, en esa resurrección que Dios va a hacer con nosotros. Y va a ser vencido el postrer enemigo, que es la muerte. Si vamos, por ejemplo, al versículo 53, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Dice, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El Señor tendrá victoria sobre la muerte. No sé por qué, pero me emociona cuando leo ese pasaje. Creo que es porque todos nos dolemos con la muerte. Todos hemos visto la muerte de cerca, de familiares, de hermanos, y nos duele. No es natural, entre comillas, no es lo que Dios originalmente creó, es consecuencia del pecado. Pero un día ya no habrá más muerte, jamás, porque Él nos resucitará para siempre. Y como ya no habrá pecado, no habrá más muerte. ¿Sí? Entonces vemos en este pasaje, hermanos, que este reino es desde la resurrección de Cristo hasta su segunda venida.
importante también lo que le voy a mostrar acá a continuación. Este reino es presentado como una conquista. Él tiene que someter todos sus enemigos bajo sus pies. La resurrección es en la venida de Cristo, como dice aquí, ¿cierto? Nosotros vamos a ser resucitados en su venida. El último enemigo es la muerte, y Apocalipsis, que vamos a ver ya desde la próxima semana, Apocalipsis 20, 1 al 10, nos habla de un reino de 1000 años, en el cual muchos enemigos todavía en el cual muchos enemigos no están todavía abolidos. O sea, todavía hay enemigos presentes y todavía hay muerte. Por lo tanto, no puede ser después de su venida ese reino, sino antes. La venida inaugura el estado eterno, no un milenio. Y esto es muy importante y quiero que también se lo lleven para todas las clases que se vienen. La perspectiva de Pablo de la venida del reino es marcadamente idéntica a la de Jesús. Por lo tanto, si Jesús, Pablo, están de acuerdo en su escatología, y el tercero que nos queda, y es más difícil, Juan, que es una visión, tiene que estar acorde a estas otras dos. No al revés, como dicen los dispensacionalistas. Esto que nosotros inventamos tiene que estar acorde y van a manipular estos otros textos que les estoy mostrando hoy, Mateo 13, 1 Corintios 15, para que calce con esa visión de Apocalipsis. Recuerden, los textos claros antes de los más complicados, para entender, para aflorar luz hacia Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 es una visión. Números capítulo 12 dice el Señor que a los profetas le va a hablar en visión. No tan claramente, en visión. Una visión no es algo tan claro, literal. Y Juan tiene una visión. Y dice, no así mi siervo Moisés, con el cual yo hablaré cara a cara. Bueno, estos pasajes que hemos visto son pasajes que no son visiones. ¿Sí? El prosa de Pablo que estamos viendo aquí es claro como el agua. ¿Ya? Aquí no hay ninguna visión, no hay ninguna figura que tenemos que analizar. No. Pablo lo está hablando como algo que todos ya entendían. Por lo tanto, esto claro va a darnos luz para entender el reino de Apocalipsis 20. ¿Sí? Así que tenemos que guardarnos eso en nuestra mente. Por último, ¿cuándo comienza el reino de la conquista de Cristo? Una pregunta para ustedes. ¿Cuándo comienza el reino de conquista de Cristo? Quiero ver si me escucharon o no. A mí no me satisface solamente venir y hablar. Quiero que ustedes aprendan, ¿sí? ¿Y cuándo termina? En su venida. Muy bien. Entonces, ya cerrando, ahí está ilustrado, ¿cierto?, en esta gráfica. ¿Cuándo comienza? Con la ascensión de Cristo, después de su primera venida, ¿cierto? ¿Cuándo termina? Cuando el último enemigo sea destruido, que es la muerte, en su segunda venida, acompañada de la resurrección. Este es el reino de conquista de Cristo, el reino que nos habla Mateo 13, el reino en parábolas, el reino que nos habla 1 Corintios 15, y anticipándome, el reino que habla a Apocalipsis 20. Estamos en ese reino. Termina con la segunda venida, resurrección, juicio. Aquí el Señor va a entregar el reino a Dios Padre para siempre. Y todo va a ser sujeto bajo este Señor. Entonces, para terminar, hemos visto las parábolas, la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña y las demás, el reino de conquista también que nos habla Pablo, y tenemos que pararnos a pensar y meditar, ahí como sale en la figura. Tenemos que meditar sobre esto. Estamos en este reino. Ya lo hemos dicho reiteradas veces en estos estudios y lo vamos a seguir diciendo hasta el final, para que se nos quede grabado.
No estamos a la deriva, solamente esperando a Jesús que vuelva, y mientras tanto yo hago mi vida. Yo hago mi vida y espero, me congrego, soy fiel y sigo con mi vida y mis planes. No, estamos bajo un reino, bajo un Señor, y un Señor que sí hay que temer. Entonces, lo que hemos aprendido hoy nos lleva a pensar que el propósito de la iglesia, el propósito de nuestra vida, el propósito de nuestras familias es sembrar la palabra hoy en día. Es la misión del reino, sembrar, como decía el himno, ¿cierto? Sembraré la simiente preciosa. Es entender también, hermanos, que vamos a avanzar en esta vida hasta que el Señor venga, viviendo y creciendo junto a la cizaña. Van a haber enemigos, va a haber oposición, van a haber malos en medio nuestro. Y eso no debe desalentarlos, eso no debe desalentarnos, todo lo contrario, nos debe animar en que sí estamos en ese reino y que el reino sí está perseverando, porque ni las puertas del Hades van a detener a la iglesia. El Señor está arrastrando esta red en estos días, naciendo y naciendo personas hasta que el número de los escogidos se cumpla, recolectando personas. Estamos dentro de esa red y necesitamos prepararnos para cuando salga esa red del mar, porque cuando salga esa red del mar ya será el fin. Y a la vez, como nos enseñaba la parábola del tesoro y de la perla de gran valor, es entender que lo más valioso de la vida, del universo, de la existencia, es ser parte del reino de Dios, de ser parte del reino de los cielos, del reino de Cristo, porque Cristo es lo más precioso, es lo más valioso, y debemos estar dispuestos a dejar todo para servir a este Señor, porque tiene gran valor. El mayor valor sobre la existencia es nuestro Dios, es nuestro Señor. Y entender también que no somos una iglesia pequeña, somos un cuerpo, unidos a varias iglesias, varios hijos de Dios. No estamos solos en este mundo. De partida el Señor está con nosotros, pero también tenemos una comunidad, tenemos hermanos, no solo nuestra iglesia, sino otras iglesias que nos acompañan en esta misión, y va a crecer como un gran árbol, va a crecer como una gran masa. Estamos viviendo eso. El número de la iglesia es enorme, incalculable. ¿Quién puede sumar los creyentes desde Jesús hasta hoy? Y no estoy mencionando a los de Adán hasta hoy, que son muchos más. Imagínense esa multitud en el cielo nuevo y la tierra nueva. Y por último, estamos en un reino de conquista. Estamos en un reino de conquista. Qué triste sería para un soldado que lo envían a la guerra y no le avisan que tiene que ir preparado y que van a lanzarlo en medio de una guerra. ¿Se imaginan un soldado sentado ahí viendo una serie mientras viene el enemigo ahí con un tanque? Ese es el primero que va a morir. Ese es el primero que va a acabar. Entonces, tenemos que estar preparados, hermanos, y esto tiene que transformar nuestras mentes, porque aún estamos pensando que queremos tener un agradable y gran pasar en esta vida, cosa que no es malo, dar una buena vida a nuestras familias, preocuparnos por ellos y cosas por el estilo. Pero ese no es el fin de la vida. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra. No la vemos, pero estamos en una guerra. Su corazón está en juego. El enemigo quiere robar esa semilla. Por eso muchos a veces creen en el Evangelio, se bautizan, se congregan, pero de repente viene la prueba, viene la persecución y ya esa semilla no es eficaz, no crece, no se arraiga en el corazón. Debemos entender que no estamos jugando en esta vida,
que el mundo se divierte, que el mundo gasta tiempo en cosas necias, que el mundo no tiene qué hacer, anda buscando en qué entretenerse, anda buscando en qué gastar su tiempo. Nosotros no. Nosotros hemos sido llamados a un reino. Nosotros hemos sido llamados a una batalla. Hemos sido llamados a sembrar. Hemos sido llamados a dejar el nombre del Señor en alto. Hemos sido llamados para pelear y conquistar en este reino. El Señor es quien va a conquistar por medio de nosotros. Por lo tanto, hermanos, les exhortamos a permanecer en la palabra, a hacer el sacrificio, sacrificar la entretención por tiempo con la palabra, porque es el arma que necesita para sobrevivir en esta guerra, en esta conquista, a permanecer en oración, tal vez mucho más orar que leer la Biblia, orar, predicar la palabra, no perder el tiempo, prepararse, estudiar, no solamente venir a escuchar, sino usted ser un pregonero también donde el Señor le ha enviado, porque necesitamos y el reino demanda eso para nosotros, que llevemos la conquista adelante de este reino, porque cuando el número de los escogidos sea completo, el Señor descenderá de los cielos y estaremos para siempre con el Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque estas cosas